Claro, aquí, Ana, el problema que tiene el Partido Popular es en dos sentidos el mismo que el Partido Socialista. Por un lado, la debilidad parlamentaria, porque depende de Vox, sí o sí, lo estamos viendo en Extremadura. Y por otro lado, los casos de corrupción que vamos a empezar a ver desfilar en los tribunales. Estamos hablando del caso Montoro, que se va a desarrollar en nada, y estamos hablando del caso Kitchen, que está a punto de ser juzgado. Así que, claro, es la dificultad del Partido Popular para representarse, para erigirse como una alternativa cuando tienen los mismos problemas que está criticando al Partido Socialista. Exacto, es difícil que el Partido Popular se presente como un partido de Estado y como alternativa a Pedro Sánchez cuando tiene los casos de corrupción dentro del partido, cuando además ha perdido la identidad de partido conservador que lo define por esos pactos con Vox. Yo recuerdo dos cifras. Uno, que el Partido Popular desde 2023 se ha dejado entre 1 y 1,2 millones de votantes a favor de Vox y que el liderazgo del PP, de Feijóo en el último año se ha debilitado tanto que hoy los votantes de derechas prefieren a Abascal como presidente de gobierno y no a Feijóo. Y no olvidemos algo que pasa en todas las democracias. Los casos de corrupción son gasolina para la extrema derecha y no solo van a recoger el voto del votante cabreado con el Partido Popular y el Partido Socialista, sino también va a recoger ese voto protesta y ese voto de la abstención. Por eso Vox sigue aumentando su base electoral, no solo del Partido Popular, sino de aquellos que estaban en la casilla de los indecisos o de la abstención. Bueno, como les decíamos, a las 12 del mediodía, Feijóo hace balance del año ante los medios de comunicación y una de las dudas que está flotando en el ambiente es si va a entregar o no va a entregar a la jueza de la Dana el chat que mantuvo con Mazón, porque de momento ha entregado los mensajes que según él recibió de Carlos Mazón. Insiste Feijóo sin borrar ninguno, pero él, Mario, no ha aportado los mensajes que le envió. Sí, por eso desde la oposición y desde las asociaciones de víctimas le piden que entregue íntegramente esa conversación, pero también piden más cosas. Desde Compromís le han exigido que comparezca de manera urgente en la comisión de investigación de la Dana en el Congreso y le acusan de haber mentido cuando dijo que estaba informado en tiempo real de la situación. También desde la oposición en general dicen que ha sostenido las mentiras de Carlos Mazón durante todo este tiempo. Hay que recordar, como ha dicho ya nuestra compañera Elena Crespí, que este 9 de enero declarará en los juzgados de Catarrocha. De momento ha solicitado hacerlo por videoconferencia, o sea que si la jueza le da el ok, le da el visto bueno, lo hará por videoconferencia desde la sede de Génova en Madrid. Desde las asociaciones de víctimas le piden que lo haga de manera presencial por respeto a ellas, a las víctimas. Luego está otro detalle que sí han confirmado esos mensajes de Mazón a Feijóo el día de la Dana. Y es que la unidad militar de emergencia se desplegó en un primer momento, que es lo que luego dijo Mazón y Feijóo que no había sucedido. Bueno, es que el tema de la UME ha sido un tema capital porque, claro, en las emergencias la anticipación es la clave de todo. Y hay que recordar que la delegada de Gobierno tuvo que insistir en varias ocasiones a la consellera de Emergencias para que pidiera la UME para Utiel, eso a mediodía. Se acabó pidiendo a las 3 de la tarde, aunque la UME ya previamente se había movilizado ante la evidencia de lo que estaba pasando. Cuando llegó la UME, gran parte de las personas ya no pudieron ser rescatadas, pese a que entraron ya con lanchas neumáticas directamente al pueblo, ¿no? Y luego hay una segunda llamada a la UME que evidentemente por su profesionalidad y porque estaban viendo lo que estaba pasando, estaban ya prealertados, pero hay que reconocer y decir que Mazón informó él personalmente a la audiencia en ese momento. Había prealertado a la UME a las 8:30 de la tarde, es decir, se pidió, aparte de que el CECOPE fue muy tarde, que la reacción fue muy tardía, las autoridades autonómicas que deben solicitar la entrada del ejército, porque hay gente que dice, bueno, que hubieran ido motu propio. Hay que recordar que la UME es una fuerza militar, que estamos en un Estado autonómico democrático, que venimos de una dictadura y que los procedimientos y protocolos para que el ejército entre en una comunidad autónoma están muy claros y son muy fáciles, por cierto. Bueno, pues pese a todo ello, se pidió la UME a mediodía tarde y luego por la noche, ya prácticamente a las 9 de la noche, dijo Mazón que estaban prealertando a la UME en ese momento, cuando debían haber estado ya desplegados prácticamente durante toda la mañana. Y pese a eso, la UME, en la medida de lo que pudo, estuvo
y actuó, como dicen los mensajes. Y da la impresión, a ver qué pasa con los mensajes de Feijóo, porque ha cometido un error en cierta manera, porque es prácticamente seguro que ya que ha dado la mitad de esos mensajes, la jueza recoge ese guante y le pida la totalidad de esos mensajes. Es bastante previsible que Feijóo tenga que entregar su parte de los mensajes. Y vamos a ver lo que hay ahí y si no hay una estrategia ya con la UME y con la erosión del gobierno y qué dicen esos mensajes, pero lo que está claro es que la UME estaba, según Carlos Mazón, pese a que él mismo la solicitó más allá de tarde y cuando ya era extremadamente difícil acceder a hacer ningún rescate. O sea, yo pienso que Feijóo tendrá que entregarlos, claro, si la solicitud es el chat en el que tú y yo nos escribimos, pues no vale solo ver los que tú me has mandado y yo no te he respondido a ti, ¿no? Con toda seguridad, porque además, si algo está demostrando la instrucción de la jueza de Catarroja es que es muy concienzuda y va a seguir pidiendo información. A ver, yo creo que es evidente que tras la dimisión de Carlos Mazón, digamos que ha bajado un poco la presión interna del PP, claro, después de que dimitiera, cuánta gente se preguntaba cómo habían tardado tanto tiempo en forzar esa dimisión, ¿no? Han estado arrastrando los pies. Pero también demuestra que esto no es una cosa de la que se vaya a librar, digamos, el partido, ¿no? Como organización, porque la mancha y el daño y la herida es tan profunda y además estamos en un proceso precisamente judicial que va a continuar, que va a ser muy complicado. Fijaos en los últimos meses, sobre todo los mensajes que se intercambia también la consejera Pradas con el jefe de gabinete de Carlos Mazón, que además es una persona de su total confianza, el señor Cuenca, también lo que ha dado de sí. O sea, yo creo que aquí el PP tiene que tener muy claro, y por eso creo que Feijóo, con respecto a la jueza, también tiene que tener muy claro que siempre debería proyectar esa imagen de colaboración y de no dejar ningún cabo suelto, porque ya toda la crisis, digamos, política, no hablo ya de la tragedia humana, que por supuesto esto va por otro lado con respecto a la Dana, pero la parte política ha arrastrado tanto al PP que yo creo que no hay otro camino que soltar amarras y realmente tener muy claro que tienen que poner de su parte para llegar hasta el final. Margarita Robles, ministra de Defensa, muy buenos días. Buenos días. Ministra, me estaba preguntando ahora cómo ha llevado usted personalmente durante este tiempo las críticas al Gobierno por no haber desplegado la UME cuando el propio Mazón informó a Feijóo el día de la Dana que la UME estaba desplegada. Mire, desde el principio han estado mintiendo, han estado faltando a la verdad. Nosotros lo hemos explicado claramente, pero todo esto respondía a una estrategia para tratar de negar la realidad. Yo les pregunto, ¿por qué no quieren decir la verdad? ¿Por qué no han dicho la verdad desde el principio? ¿Por qué no han dicho que la UME estuvo desde el primer momento? Han faltado a la verdad, quieren seguir faltando a la verdad y yo les exijo que se disculpen primero con los ciudadanos de Valencia a los que han engañado, segundo con la UME y con las Fuerzas Armadas, porque la gente de la UME, poniendo en riesgo sus vidas, estuvo actuando y estuvo rescatando a gente en ese momento. Así que yo les exijo que pidan disculpas y le pregunto al señor Feijóo, ¿por qué no dice la verdad? ¿Por qué no quiere que se sepa la verdad? En realidad, respecto de todos, pero lo que afecta al Ministerio de Defensa, que desde el primer momento la UME y luego el Ejército estuvieron haciendo y cumpliendo con su obligación. Creo que responde a una estrategia ante la ineficacia de lo que hicieron, pero desde luego exijo, vuelvo a decirlo, que se diga la verdad y pregunto por qué no quieren decir la verdad. En todo caso, para mí es importante que los ciudadanos de Valencia, como los ciudadanos españoles, sepan que la UME desde el principio, como lo está siempre, y los ciudadanos españoles lo saben, cuando hay una emergencia están poniéndolo todo, con todos los medios necesarios, poniendo en riesgo su vida. Piense que en las labores de aquellos días hubo muchas personas de la UME y luego de los demás ejércitos heridos en condiciones muy duras, precisamente para ayudar a salvar vidas y luego a la reconstrucción. Así que digan la verdad. ¿Por qué no dicen la verdad? ¿Quiénes deberían disculparse, ministra? Pues mire, yo creo que en primer lugar el señor Feijóo, por supuesto el señor Mazón, pero el señor Feijóo, porque el señor Feijóo, teniendo como tiene esos correos, sabiendo cómo sabe la realidad, ni siquiera hace 15 días volvió a salir diciendo que el Ejército no estaba. Como le decía antes, es una falta de respeto a la UME, es una falta de respeto al Ejército en su conjunto, que estuvieron, más de 39.000 militares han participado en la Dana, en las labores de reconstrucción, y los 3.000 hombres y mujeres de la UME estaban disponibles y muchos in situ sobre el lugar.
Él lo sabe perfectamente, y con la finalidad de perjudicar y descalificar al Gobierno, lo que ha hecho es faltar a la verdad. Por tanto, el señor Feijóo tendrá que hacer un análisis muy serio de si quien miente, de quien falta la verdad, de quien tapa una ineficacia de un presidente autonómico, tiene legitimidad suficiente para luego, en momentos difíciles, poder conducir este país. Ministra, fíjese que nosotros tenemos imágenes, tenemos informes, tenemos actas oficiales sobre el despliegue de la UME, pero aún así parecía que se necesitaba una confesión que apareciese en un chat interno para frenar la desinformación. ¿Cómo es posible que esto suceda? Pues eso me pregunto yo, porque a veces es la impotencia, y una impotencia que me transmitían los militares de la UME, por ejemplo, ¿no? Yo recuerdo un cabo que me decía, pero si mi familia está desesperada porque sabían que yo estaba allí en aquel momento poniendo en riesgo mi vida. Efectivamente, yo creo que ha habido una campaña de desinformación, de faltar a la verdad. Es tremendo, porque además en momentos tan duros como lo de las emergencias, el señor Feijóo tiene que disculparse, el señor Feijóo ha faltado a la verdad. El señor Feijóo ha cubierto o ha tratado de cubrir la ineficacia del señor Mazón. El señor Mazón no estaba donde tenía que estar y por eso quiere hacer ver como que otros no estaban donde tenían que estar. Pero tengo que decir que los militares españoles, la UME, estuvo en todo momento, e insisto, poniendo en riesgo sus vidas, mientras otros no sabemos dónde estaban. La UME, que ha cumplido 20 años, cerca de 800 misiones ha completado. ¿Qué significa hoy en día la unidad militar de emergencias ante situaciones, en fin, de alto voltaje, de muchísimo riesgo, de emergencia absoluta, como son danas, como son incendios, ministra? Pues evidentemente yo creo que se ha visto, y España entera lo reconoce, ¿no? En estos 20 años, cuando ha habido incendios, inundaciones, mire, este mismo verano, sin ir más lejos, que también el Partido Popular quiso hacer ver como que no se había participado suficientemente. Tuve que comparecer en el Senado, ahí explicamos categóricamente cómo fue el Ejército, cómo fue la UME el que tuvo que actuar. La UME se despliega inmediatamente en cualquier lugar donde hay un incendio, donde hay una emergencia, donde hay una tragedia, pero es que además la UME cuenta con el refuerzo de los miles de hombres y mujeres de las Fuerzas Armadas. En la Dana de Valencia intervino la Dana, pero intervino el Ejército de Tierra, intervino también la Armada. Allí se desplegaron barcos, se desplegaron aviones. Permanentemente el Ejército está cuando tiene que estar en las emergencias, en los momentos de catástrofe, en los momentos en los que la población sufre. Y le tengo que decir que en muchas ocasiones, lo hemos visto en algunas inundaciones, en los que a lo mejor no era necesaria la intervención de la UME, y sin embargo los vecinos pedían que estuviera porque les da mucha tranquilidad. Yo he podido ver escenas de emoción, escenas de compañerismo entre los ciudadanos y la UME, porque están ahí con ellos. Creo que nuestros ejércitos, los tres ejércitos, la UME, están cuando tienen que estar. Y por eso, como le decía antes, es especialmente grave que un partido que se llama un partido de Estado, como es en este caso el Partido Popular, como el señor Feijóo, nieguen la realidad, pongan en cuestión la actuación del Ejército y de alguna manera estén descalificando y faltando a la verdad respecto a la actuación de la UME y del resto de las Fuerzas Armadas. ¿Con 3.500 efectivos es suficiente o hay que reforzar la UME? Bueno, el problema es que aunque sean 3.500 efectivos, no son 3.500 efectivos, sino que todos los medios del resto de los ejércitos están disponibles. Lo decía antes, si es necesario que vaya el Ejército de Tierra a atender puentes, va al Ejército de Tierra. Si es necesario en los incendios, el 43 grupo del Ejército del Aire, ahí está el Ejército del Aire. Insisto, en la Dana, por ejemplo, estuvo la Armada, estuvieron barcos, estuvieron los miembros de Infantería de Marina. Por tanto, la UME tiene unas capacidades, tiene un personal muy cualificado, porque hay gente que se cree que cualquiera puede participar en extinción de incendios o en las emergencias. Hace falta personal muy, muy cualificado. La UME tiene ese personal cualificado y todos los medios técnicos y materiales se los aportan el resto de los ejércitos. Estamos ante una burda mentira. Mira, al poco de producirse la Dana, cuando había 200 víctimas, se sabía ya que podía haber 200 víctimas, hubo una aparición pública del presidente del gobierno con Carlos Mazón. Querido presidente, gracias por venir tan pronto y por el contacto que desde el principio, contigo a través de WhatsApp, con la vicepresidenta, con el comité donde estaban también ministro de Interior, ministro de Defensa. Y eso lo vimos en su momento. Luego se ensució tanto, se embarró tanto la situación que aquello parecía como si no hubiera existido. El gobierno central no nos ha informado de nada. Y cuando digo de nada es de nada.
Sí que ha hablado con Sánchez, Montero y los de Defensa e Interior para que tengan en prealerta posibles efectivos para mañana. Hace una hora, pero a través de delegación, de momento tenemos lo que necesitamos, que ahora mismo es la UME. Bueno, creo que es un documento muy clarificador, ¿no? Porque eso se produjo entonces. Esa es la verdad de lo que ocurrió. Para mí la pregunta que deberíamos hacernos y que todos deberían hacerse, quienes tienen poder en este momento para que resplandezca la verdad, es qué ocurrió entre ese momento en que el señor Mazón da las gracias al gobierno y al presidente en concreto, y el momento en que se empieza a decir que el presidente del gobierno español es el culpable de todo, que no ha hecho nada, etcétera, etcétera. Pero el señor Mazón le ha explicado ya por qué no pidió la declaración de emergencia nacional. El señor Mazón dijo: me he equivocado por no pedir la declaración de emergencia nacional la misma mañana siguiente a la riada. Sí. Eso ha dicho el señor Mazón. No pedimos la declaración de emergencia nacional. El presidente de mi partido me lo aconsejó. ¿Qué pasó en ese tiempo? ¿Hubo una estrategia para, como se dice popularmente, encalomar al presidente del gobierno la responsabilidad de todo lo sucedido allí? Me gustaría saber, creo que todos deberíamos saber cómo se ejecuta esa estrategia, creo, es en mi modesta opinión.